Saludos jóvenes bachilleres, soy la maestra Elga Carolina Retamosa Salazar, pertenezco al plantel 20 de Pericos, Mocorito, Sinaloa. Nos encontramos en el momento 2, bloque 3, Porfiriato y Revolución Mexicana, donde vamos a hablar específicamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Empezamos. Muy bien, ¿qué es una constitución? Es la norma fundamental de un Estado que, de acuerdo a su principio de supremacía, no puede existir otra norma por encima de esta. Vamos viendo cómo hay varios antecedentes de las constituciones en México. Una de ellas, o el primero, que incluso ni siquiera es del México independiente, es de la Nueva España. Recuerden que México fue una colonia española. Nos referimos a la Constitución de Cádiz, que es de origen español, fue promulgada en España y por ende los preceptos legales llegaban directamente a lo que era la colonia española. Otro precepto constitucional que nos sirve de antecedentes fue también la Constitución de Apatzingán de 1814. Se retoma del escrito que hizo José María Morelos y Pavón referente a los sentimientos de la nación. Esto fue en el proceso independentista. Otro antecedente en el cual podemos encontrar es la Constitución de 1824. Esta Constitución se crea ya en el México independiente. Recuerden que la consumación de la independencia fue en 1821. Quien logra esta consumación fue Agustín de Iturbide, en el que él, empezando la vida independiente de México, impone un imperio que posteriormente se desecharía y se implementaría la República en conjunto con la Constitución de 1824, siendo presidente Guadalupe Victoria, y en este caso que acompañaron a él Vicente Guerrero, Nicolás Bravo. Otro antecedente que podemos encontrar es la Constitución de 1857. Es aquella que hicieron aquellos grandes liberales del siglo XIX, como Benito Juárez, el Sebastián Lerdo de Tejada, donde hay una característica muy importante. Esta Constitución marca de manera muy fuerte lo que es la separación de la Iglesia y el Estado, que llegó al punto en que la Iglesia Católica excomulgó a estos personajes, ¿no? Ahora, la Constitución que hoy actualmente tenemos, que es la que nos rige de 1917, ha sufrido un sinfín de modificaciones, en parte, ¿no? Vamos a hablar un poquito más a fondo de esta Constitución. Recuerden que México vivió un proceso revolucionario que inicia en 1910. Se dice que este movimiento culmina, o es la cumbre de culminación, en 1917. ¿Por qué? Porque se da con la promulgación de esta Constitución, porque se retoman muchos derechos sociales que no había incluido la de 1857. Y se dice que es el producto de lo que resurgió de la Revolución Mexicana, de todos aquellos hombres que pelearon por una mejor vida para los mexicanos. ¿Cómo se da esta Constitución? Bueno, se crea un Congreso Constituyente en 1916 en Querétaro, donde acuden casi todos los diputados excepto los de Quintana Roo. Se plasman todas las exigencias, demandas sociales que habían, por ende lo que generó el Porfiriato. Hubo debate sobre qué era lo que se debía agregar, qué artículos se debería agregar. Un personaje que podríamos decir que su aporte fundamental se enfocó a algunos artículos, en especial de la educación, que debería de ser laica, es decir, que ninguna escuela pública tenía que enseñar el dogma de alguna religión católica o alguna otra. Este fue Francisco Múgica. Muy bien, seguimos. Otra de las características de la Constitución de 1917 en su estructura, podríamos decir que se divide en dos partes, una dogmática y una orgánica. La parte dogmática es el que abarca los primeros 38 artículos y establece obligaciones y derechos de ciudadanos. La otra parte, que abarca los 98 artículos restantes, en ella se estipula sobre la organización de los poderes públicos y aquellos funcionarios públicos del Estado. Muy bien, este tipo de Carta Magna se establece, igual que la del 57, que es de tipo republicano, representativo, democrático y federal.
Quiere decir que estamos unidos a través de un sistema federal, todos los estados, que nuestros representantes deben de ser elegidos a través del voto, de un sistema democrático. Estamos unidos a través de poderes de la Unión, que son el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Para qué? Para que haya una balanza de poder entre estos mismos, el ejecutivo que representa al presidente de la República, el judicial a los jueces, a los magistrados y el legislativo a los diputados y a los senadores. Muy bien, el territorio nacional en aquel momento estaba dividido por 28 estados, 2 territorios federales y un distrito federal. Posteriormente se admite la división de territorios de Baja California Norte y Baja California Sur y la creación del estado de Quintana Roo. ¿Qué diferencias hay entre la del 57 y la de 1917? Bueno, la del 57 el presidente se podía reelegir, es decir, duraba 6 o 4 años en el encargo y podía volver a reelegirse y la gente podía volver a votar por él y volver a estar en la silla presidencial, pero eso generó un problema, recuérdenlo, en el Porfiriato, que originó la Revolución Mexicana. Entonces no se quería, recuerden el lema, sufragio efectivo, no reelección. ¿Qué pasó? Se elimina que el presidente pueda volver a reelegirse, por lo tanto, en la Constitución de 1917, ningún presidente de la República de México puede volver a ser presidente. Otro aspecto diferente a la de 1857 es que se suprime la figura del vicepresidente. En la Constitución mexicana no contempla la figura del vicepresidente. ¿Sí? Se le da más poder al judicial y entidades federativas que al mismo ejecutivo. Se reinstala un Senado y se crea el municipio libre en su artículo 115. ¿Por qué? Porque estos organismos estaban sometidos a la voluntad de los gobiernos estatales y no permitían una actuación libre debido a los prefectos. También se consagra la libertad de cultos, libertad de expresión y así como la libertad de asociación. Eso es lo nuevo que podemos encontrar en esta nueva Constitución. Hablábamos de los artículos más relevantes que podemos encontrar, que es el artículo 3º, que establece lo que es una educación laica y gratuita, que decíamos que es una educación sin dogmas, sin enseñar la religión. El otro artículo también muy importante es el artículo 27, que habla sobre la propiedad de la tierra. En su momento establecía que toda la tierra del suelo y del subsuelo pertenece a la nación. Hoy en la actualidad ha habido algunas reformas en cuanto a este artículo. También hablaba sobre la supresión del latifundio. Recuerden que en aquellos momentos habían hacendados que poseían una gran cantidad de extensiones de tierra. Y hubo una supresión ahí a este artículo limitando la posesión de tierras. Otro artículo que es muy importante es el artículo 123, que establece que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil, donde se le dan derechos que en la antigüedad no tenía, como aguinaldo, pago de horas extras, etcétera, ¿no? Que podemos encontrar. También hay la supresión de la iglesia, la separación de la iglesia y el Estado, donde en aquel momento pues no podían votar, ¿no? Lo que son los sacerdotes, es hasta el gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando adquieren otra vez su derecho al voto. Muy bien, llegamos al final de esta cápsula donde el 31 de enero de 1917, tras 2 meses de debates, el constituyente cierra sesiones y el 5 de febrero de 1917 es promulgada la nueva constitución con el nombre de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 1957 y que es la que actualmente nos rige con algunas reformas ya existentes. Saludos jóvenes, espero que se encuentren bien, nos vemos.